tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy a la licenciada Sofía Villanueva, quien nos impartirá la cátedra sobre teorías del aprendizaje en el contexto educativo. La licenciada es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la licenciatura en Educación con acentuación en Planeación y Desarrollo Educativo. Cuenta con experiencia docente en la modalidad presencial y virtual en el nivel medio superior y superior. Ha laborado en universidades públicas y privadas en las áreas de gestión, planeación académica, innovación e investigación educativa. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para al momento en que se abre el chat, la copien y peguen en este apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción, la cual es necesaria llenarla para ser acreedor a la constancia de asistencia. Cedo la palabra a la licenciada Sofía Villanueva. Hola, muy buenas noches. Pues es un gusto estar compartiendo con ustedes esta sesión de trabajo con este tema que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las teorías del aprendizaje en el contexto educativo. Y este es un tema que, como profesionales de la educación, como estudiantes de nivel licenciatura o como estudiantes precisamente del área educativa, pues nos compete en gran medida. A modo de introducción, vamos a empezar con una especie de reflexión que se va a centrar principalmente en 3 preguntas. Estas 3 preguntas no solamente son necesario reflexionarlas como parte de esta sesión de trabajo. Es importante que estas preguntas estén en constante reflexión al momento de nuestro quehacer educativo, ya sea como docentes o ya sea como alumnos. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque tratan precisamente sobre el concepto fundamental de este tema, que es el aprendizaje. Y la primera pregunta es precisamente esta. ¿Qué es el aprendizaje? Nos hemos preguntado, o cuántas veces nos preguntamos en nuestro día a día al momento de ejercer nuestras labores docentes o ejercer nuestras labores académicas, esta pregunta. ¿Cuántas veces nos preguntamos cómo se genera el aprendizaje? ¿O qué factores influyen en el proceso de aprender? Estas son preguntas muy importantes y específicamente en el tema del día de hoy, que son las teorías del aprendizaje en el contexto educativo, pues toman una importancia todavía mayor. Ahora bien, es también importante que reconozcamos que además de estas preguntas que si no las hemos hecho o no, y que es importante que las hagamos, también hay ciertos conceptos que manejamos en el día a día de nuestra práctica docente y académica. Son conceptos que hemos visto en nuestras actividades, que nosotros inclusive utilizamos, y son conceptos como estímulo, como procedimientos, como redes de aprendizaje, como contexto educativo, como conducta, como objetivos de aprendizaje, como etapas del desarrollo, hablar de pensamiento, hablar de estrategias de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, hablar de refuerzos y de premios. Son conceptos que están en el vocabulario de todos los que nos dedicamos profesionalmente al área educativa y también de todos los que somos alumnos y que no necesariamente nuestro papel está en diseñar procesos de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, esta reflexión, la finalidad es que nos haga ver la importancia de plantearnos todas estas cuestiones, todos estos temas, porque son tan importantes para los docentes como para los alumnos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos preguntado en el día a día de nuestro quehacer educativo cómo se genera el aprendizaje de nuestros alumnos, por ejemplo, o cómo se genera el aprendizaje de nosotros mismos, ¿no? El aprendizaje que nosotros mismos vamos desarrollando. Y bueno, para responder estas preguntas podemos retomarlas desde diferentes ámbitos.
el concepto de aprendizaje forma parte de un bagaje teórico, de un bagaje práctico como docentes y profesionales de la educación, y debemos de tener siempre presente el término en nuestro quehacer educativo. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque al momento de tenerlo siempre presente, podemos observar el comportamiento de los alumnos en la adquisición de los conocimientos y identificar los modos y los comportamientos al momento de aprender de estos estudiantes para nosotros hacer mejoras en los procesos o en las situaciones de enseñanza que planteamos. Hay diferentes enfoques sobre cómo se adquiere el aprendizaje, sobre cómo se alcanza el conocimiento, sobre cómo se aprende. Y es por eso que es importante conocer cuáles han sido las contribuciones de las teorías más importantes o de los enfoques más importantes, porque esto nos va a permitir orientar la actividad que propicie el aprendizaje dentro y fuera del aula. También para identificar cuáles son esas formas en las que como estudiante aprendo y que me sirven y posteriormente pues replicarlas en procesos de aprendizaje a lo largo de mi vida. El objetivo de esta sesión, el objetivo muy específico de esta sesión, será el de analizar precisamente las características de esas distintas teorías que explican lo que es el aprendizaje, que tratan de explicar cómo se genera y cuáles son los factores que intervienen, con la finalidad pues de reconocer sus diferencias y su aplicación en el contexto educativo. Esto es muy importante. Estamos identificando o estamos aquí haciendo alusión muy puntual a el contexto educativo, porque hablar de aprendizaje, hablar de aprender, no se puede acotar o únicamente a un contexto educativo. Aprendemos desde el momento en el que nacemos y hasta que morimos. Entonces, acotarlo específicamente al contexto educativo es algo importante a tomar en cuenta en esta sesión. Hablar de aprendizaje en todo lo que implica, pues en todos los contextos que implica, abarcaría mucho tiempo. Sin embargo, lo que nos importa en esta sesión es cómo lo aplicamos y cómo está inmerso en este contexto educativo. El aprendizaje, a pesar de ser universal y efectuarse durante toda la vida, pues es una cuestión que no ha sido fácil de estudiar. Es por eso que a lo largo del tiempo pues se han desarrollado diversas teorías para comprender pues lo que es fundamental en el proceso de aprendizaje, y al mismo tiempo que se han desarrollado estas teorías, pues han surgido diversos criterios para clasificar estas teorías que han ocupado su estudio y que vamos a ver más adelante. Es por eso la importancia del objetivo de esta sesión. Antes de pasar a leer estas dos definiciones que presento aquí de aprendizaje, que son dos de las definiciones, por así decirlo, pues más importantes y más generales que hay respecto al término, me gustaría hablar de la importancia de la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender. Biológicamente, la capacidad de aprender, pues es una de las características más notables que más se destacan de todos los organismos que poseemos un sistema nervioso. Es decir, la capacidad que tenemos de adquirir una determinada información y de poder almacenarla para después utilizarla cuando sea necesario, es de las que más se destacan como seres biológicos con un sistema nervioso. El aprendizaje requiere que la información sea captada por los órganos de los sentidos para que así la podamos procesar y posteriormente almacenarla en el cerebro. Una vez que ya la tenemos almacenada, la forma en la que la utilizamos pues puede ser diversa. Puede quedarse solamente en nuestra mente cuando se trata, por ejemplo, de recordar algunos acontecimientos, de recordar datos, de recordar conceptos, o puede ser recuperada para ser utilizada de manera instrumental, cuando se trata, por ejemplo, de realizar alguna tarea manual, de realizar algún procedimiento, algo que implique hacer algo. Y entonces, en ese sentido, cuando una vez que tenemos como bien, ahora sí que clara
la importancia de esta capacidad de aprendizaje es que podemos pasar a estas dos definiciones para notar aquí algo muy interesante en las definiciones. Vean la palabra que está subrayada o la frase, los conceptos que están subrayados en rojo. Y estas dos definiciones, aunque el texto que aparece en negro es idéntico, el cambio en este concepto es de gran peso para hablar o para entender el aprendizaje de una u otra forma. En la primera definición aparece que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Se hace énfasis a la conducta. Y en la segunda definición nos dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia. Es decir, ambas definiciones nos hablan de que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente. No podemos hablar de que vaya a ser para siempre, porque una vez que aprendemos y almacenamos y esta información se queda en nuestra memoria a mediano o largo plazo, si no la recuperamos frecuentemente, si no la utilizamos frecuentemente, el proceso de recuperación cada vez va a ser más difícil. Y entonces esto puede llegar a un punto en el que ya no se recuerde, ya no se pueda recuperar y es necesario volver a pasar por procesos de aprendizaje de eso que tal vez hemos olvidado. Entonces, es por eso que ambas hablan de este cambio como un cambio relativamente permanente. Y ambas definiciones hacen alusión a que el cambio es el resultado de una experiencia. Y todas las experiencias que tenemos son experiencias de aprendizaje. Desde que nacemos, cada experiencia nos permite una oportunidad de aprendizaje. Ahora bien, vamos a centrarnos en qué es en lo que cambia. Bueno, la primera definición habla de que el cambio se da en la conducta, algo que podemos observar que el otro hace o que nosotros hacemos. Una cuestión que puede ser observada, que puede ser analizada a través de la observación directa. Y la segunda definición se enfoca específicamente a los cambios que se dan en las asociaciones o representaciones mentales. Esto sí es un poco más difícil de observar. No es tan sencillo voltear a ver a una persona, a un estudiante, y ver fácilmente cuáles fueron los cambios que se produjeron en sus asociaciones mentales o en sus representaciones mentales. Entonces, esto, si bien puede ser observado, no es tan sencillo, se observa a través de una serie de instrumentos que puedan medir estos cambios en las asociaciones o representaciones mentales. Entonces, veamos aquí que si bien una hace énfasis en la conducta y el otro en las asociaciones mentales, la definición pareciera pues muy parecida en todo lo demás. Y estas dos definiciones tienen su correspondencia a dos grandes familias de las teorías. Existen diversas teorías que específicamente intentan descifrar qué es el aprendizaje y todo lo que implica. Existen autores que hablan de teorías del aprendizaje y las catalogan o las dividen en dos grandes familias. Las familias de el estímulo-respuesta, todas estas teorías que nos hablan de estímulo-respuesta y que utilizan o que toman como definición de aprendizaje la primera que aparece aquí en la filmina, y están pues las teorías de la familia de las teorías cognitivas o cognoscitivas, que también se le conoce así. Todas estas teorías que vamos a ver más adelante desglosadas, pues se centran o toman como punto importante para definir el aprendizaje la segunda de las definiciones que aquí aparecen. Las primeras otorgan importancia como superior al rol de la experiencia o a la repetición de las respuestas a modo de condicionamiento o de reforzamiento. En cambio, en las segundas teorías que pertenecen a la familia de las teorías cognitivas, pues son teorías que sostienen que el aprendizaje es un proceso a través del cual se descubre, un proceso a través del cual se comprenden las relaciones entre estos fenómenos. Entonces, es por eso que los cambios en estas asociaciones que tenemos en nuestras representaciones mentales es en donde se da este aprendizaje. Es por eso que hacen énfasis en estas asociaciones mentales. Y bueno, para
Para ya comenzar a desglosar estas teorías de las que vamos a referirnos, vamos a tener 4 grandes teorías. Si bien hay teorías específicas que podría haber teorías específicas en cada una de estas que voy a presentar, podríamos, esta división que hago es como de la más general que puede haber. No voy a manejar términos, no voy a manejar nombres de autores, porque los que nos interesa, o lo que a mí me interesa, es recuperar estas características específicas de las teorías y poder verlas reflejadas en el contexto educativo. Entonces, vamos a hablar de la teoría del conductismo, que es una teoría que todos los que estamos inmersos en procesos académicos, en procesos de formación, en procesos educativos hemos escuchado mencionar. Vamos a hablar del cognitivismo, del constructivismo, y vamos a hablar de una teoría que es muy propia de nuestra era digital y que trata cuestiones de cómo se aprende en esta era digital y que se denomina conectivismo. Entonces, estas teorías, anteriormente les decía, así como han surgido una gran variedad de teorías, también han surgido una gran forma de clasificar estas teorías. Hablábamos anteriormente, en la diapositiva anterior, que estaba la familia de las teorías estímulo-respuesta. En este caso, por ejemplo, hablamos de todas las teorías que tienen que ver con el conductismo. Esta es una clasificación. Están las teorías del estímulo-respuesta y por otro lado están las teorías cognitivas, entre las cuales podemos incluir el resto de las 3. ¿Por qué el resto de las 3 de la derecha? Bueno, porque ellas se centran en esos cambios en las asociaciones mentales que se dan en el individuo que aprende. Sin embargo, en el conductismo, recordemos, la primera definición decía que se centra en el cambio en la conducta. Pero también hay otra clasificación que podemos hacer en el punto histórico en el que nos encontramos actualmente, porque ya podemos hablar, como ya ha pasado el desarrollo de estas primeras 3 teorías, conductismo, cognitivismo y constructivismo, pues podemos englobar estas 3 primeras en un conjunto de teorías tradicionales del aprendizaje. Podríamos hablar de que estas son teorías que han permitido y que han sido muy, muy importantes, porque son precisamente las que han dado las bases, los principios, los lineamientos generales para los distintos procesos de aprendizaje. Entonces, que sean tradicionales no quiere decir que ya no importa, ¿no? Son precisamente esas teorías en las que se basa todo lo que sabemos del aprendizaje. Y bueno, en contraparte está pues esta teoría o estas teorías que están surgiendo, porque no es única, en la era digital, en la era donde la tecnología ha venido a tomar un papel preponderante en las actividades de todos los individuos, en todos los contextos, no solamente en el educativo. Y en este sentido, pues aparece la teoría del conectivismo. Esta teoría surgió posterior pues a estas 3 anteriores, porque estas 3 anteriores no fueron concebidas en un contexto digital. Entonces, pues como no estaba pues toda esta idea de lo digital, no había necesidad de establecer pues ciertos tipos de elementos de los que sí hablamos y de los que sí se consideran en la teoría del conectivismo, la cual efectivamente aparece y está ubicada en la era digital, y por lo tanto en esta era pues es necesario plantearnos las preguntas de cómo aprendemos en la era digital, con redes sociales y con una cantidad de elementos que nos permiten aprender en Internet de maneras muy diversas, muy diferentes entre los individuos. En este sentido, pues el conectivismo es una teoría que nos permite reforzar cierto tipo de conceptos y elementos de las teorías anteriores, porque retoma ciertos elementos de las teorías anteriores, pero que destaca la aparición de otros aspectos que anteriormente no estaban en nuestro imaginario colectivo. Anteriormente no pensábamos que iba a ser posible todo lo que actualmente es posible gracias a las redes de la tecnología, a las redes virtuales, al Internet en sí. Entonces, aquí una cuestión que también me gustaría puntualizar es que las teorías del aprendizaje no surgen o no han surgido a lo largo de la historia
con momentos específicos de inicio y fin. Es decir, no surgió el conductismo y terminó en cierto año y posteriormente inició el cognitivismo. No. Conforme han ido apareciendo, hay algunas que se han desarrollado de manera simultánea porque van retomando lo que les parece más importante de la teoría anterior. Entonces, no es que tenga que haber un punto de término de una teoría a otra, porque podemos ir desarrollando pues, las que vienen más adelante con base en lo que ya se desarrolló anteriormente de estas teorías. Y bueno, vamos a pasar a la definición como de cada una respecto a la definición de la teoría como tal. Y la definición de la teoría como tal tiene que ver con el hecho de cómo entiende esta teoría lo que es el aprendizaje. En el conductismo, el aprendizaje es un proceso de reacción a estímulos externos. Esta teoría, por ejemplo, explica el aprendizaje como una reacción, como un cambio de conducta de la persona que aprende. Eso es lo más importante, el cambio en la conducta. Recordemos lo que decíamos anteriormente, eso que puedo ver en un individuo, la conducta, lo más rápido que puedo observar. El cognitivismo, por su parte, pues nos dice que el aprendizaje es un proceso de recibir, almacenar información y posteriormente recuperarla. Explica de manera detallada qué es lo que ocurre en el interior de la mente, qué es lo que ocurre en el cerebro. Ya se toma este tiempo para cuestionarse qué es lo que ocurre dentro de la mente del sujeto que aprende. El constructivismo nos dice que el aprendizaje es un proceso de construcción subjetiva de la realidad. Aquí aparece dos términos muy importantes. Nos habla de una subjetividad, lo cual da un peso muy importante al individuo que aprende, porque nos habla de que el aprendizaje va a estar en estrecha relación con la subjetividad de ese individuo y nos habla de la realidad de ese individuo, de ese contexto. Para esta teoría es fundamental el contexto, es fundamental la experiencia, la práctica del estudiante para que desarrolle pues, ese aprendizaje que se quiere lograr. Y para el conectivismo, el aprendizaje pues, es un proceso de conectar nodos especializados de fuentes de información. Si vemos aquí, es muy interesante cómo en esta teoría se recuperan inclusive términos muy propios de la tecnología, ¿no? Esta idea de nodos, de conectar, de fuentes de información. Aquí nos estamos refiriendo en esta teoría directamente a los esquemas de las redes sociales, por ejemplo, a los esquemas de la web, en donde podemos encontrar pues un sinnúmero de elementos, de información que está totalmente dispersa en la red y que definitivamente no es fácil poder identificarla de manera clara, la que es confiable y la que no. Poder hallar esa información que es confiable, estructurarla bajo modelos que nos permitan aprender echando mano de esa información confiable, es un reto. Aquí mencionamos el concepto, por ejemplo, de entornos personales de aprendizaje, que estos se refieren a el reconocimiento de estos sitios o fuentes de información que nos permiten aprender de una manera permanente, ¿no? De estarnos actualizando constantemente en la información que nos sirve para el día a día. A esto hace referencia el cognitivismo. Y bueno, el segundo punto a analizar es cómo ocurre el aprendizaje. El aprendizaje en el conductismo pues no puede explicarse realmente como tal, cómo ocurre en la mente, porque la mente se considera para el conductismo una caja negra. Cuando se empieza a desarrollar esta teoría, no se tenía todavía esta posibilidad de plantearse inclusive, ni de estudiar lo que ocurría en la mente. Nos damos cuenta de que la persona cambió de conducta y es cuando decimos que hubo aprendizaje en términos generales, pero realmente no se sabe lo que pasa en el cerebro, es decir, esta teoría no alcanza a explicar esto que ya nos interesa en la actualidad de qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que aprenden. En el cognitivismo, por su parte, pues ya se habla de un proceso netamente estructurado, un proceso computacional que está muy relacionado a la parte sistémica, en donde nosotros recibimos los estímulos que deben de ser reforzados para
y así pues podamos recordar más fácilmente eso que estamos tratando de aprender y para que con el tiempo no los olvidemos. Entonces, es necesario reforzarlos de nuevo si es que los olvidamos, y los reforzadores que se utilizan aquí pues tienen que ser elementos muy particularmente escogidos y para que sean efectivos y eficientes al momento de nosotros generar situaciones de aprendizaje bajo esta teoría. En el constructivismo nos habla de que el aprendizaje ocurre de manera social. El significado es creado por cada uno de los aprendices, por cada uno de los sujetos que están aprendiendo. En este caso, un ejemplo es, por ejemplo, hablar de nosotros estamos aprendiendo con otros, aprendemos de otros, otros aprenden de nosotros, y no nada más, por ejemplo, en mi caso, como docente, hablando inclusive en un rol de alumno, estamos aprendiendo unos de otros, y los docentes aprenden de los alumnos, los otros alumnos aprenden de sus compañeros. El conocimiento es creado por cada aprendiz, finalmente la persona es la que construye su propio conocimiento, pero siempre va a construirse este conocimiento en un entorno social, en un entorno donde la práctica, donde la experiencia, pues van a ser muy importantes para lograr los diferentes niveles de aprendizaje que se quieren alcanzar. Por su parte, en el conectivismo, el proceso de aprendizaje ocurre de manera distribuida. Aquí se habla de que en las redes sociales y en la tecnología pues está toda la información alrededor de este mundo digital, y reconocer e interpretar estos tipos de patrones es lo que permite alcanzar el aprendizaje. Entonces decimos bajo esta teoría que el aprendizaje ocurre cuando nosotros logramos determinar, identificar, clasificar, organizar y estructurar diferentes fuentes o sitios de información, pues que nos permiten bajo nuestro contexto, bajo nuestras habilidades, bajo nuestras necesidades, aprender y continuar aprendiendo de manera permanente. ¿Qué factores influyen en cada una de estas teorías? Bueno, en el conductismo, la naturaleza de la recompensa es un factor de gran influencia. Esto es muy utilizado en la multimedia debido a los términos de recompensa, al aprendiz que, por ejemplo, a esto que hablábamos de cuando a veces otorgamos premios a los alumnos que contestan una pregunta. Esta idea básica de realizar juegos con premios es muy propia de la teoría y del conductismo y tiene sus bases en los principios del conductismo. El castigo y los estímulos son también parte importante de los factores de influencia para el aprendizaje en esta teoría. Para el cognitivismo, la estructura mental existente en el ser humano pues es de los elementos más importantes. Los conocimientos previos, este término que a veces hemos escuchado mencionar y que como docentes tenemos que tener siempre presente, de los conocimientos previos de nuestros alumnos, lo que la persona ya conoce, lo que las personas ya saben sobre un aspecto, sobre un tema, y a partir de ahí pues comenzar con la estructura de todo un proceso de aprendizaje, a partir de esos conocimientos que ya teníamos. Por eso a mí me parece muy importante empezar las sesiones con esto que ya conocemos. Es por eso que en la primera diapositiva yo les planteaba estos conceptos que ya conocemos, ya los hemos escuchado, ya trabajamos con ellos, inclusive como alumnos. Entonces, es algo que ya conocemos, es algo con lo que ya hemos trabajado y ahora solamente, pues en esta sesión, la intención es ir acomodando en dónde entran estos conceptos o de dónde surgieron estos conceptos. Entonces, para el cognitivismo, todos estos elementos relacionados con la mente del que está aprendiendo, pues deben ser tomados en cuenta, pues precisamente para dar a conocer a los estudiantes a partir de ellos, pues nueva información, nuevo conocimiento, ¿no? Para el constructivismo, pues los factores que influyen son principalmente el compromiso en desarrollar las actividades, la participación del alumno, el entorno social a través del cual como sujeto que aprende yo me desempeño, el entorno cultural en el que me desenvuelvo. Pero aquí me gusta hacer una puntualización muy importante. El compromiso del que aprende.
Esto da una responsabilidad muy grande a el aprendiz. ¿Por qué? Porque en el constructivismo nosotros estamos aprendiendo de otros y otros están aprendiendo de mí. Entonces, este aprendizaje se está dando de manera en ambos sentidos o en distintos sentidos. Todos estos elementos son los que influyen de una u otra manera en el aprendizaje a través de la teoría constructivista y deben de ser tomados en cuenta al momento de nosotros diseñar situaciones de aprendizaje bajo esta teoría para que pues sean efectivos, ¿no? Estas situaciones de aprendizaje que diseñemos. Para el conectivismo, los factores de influencia, pues tenemos redes para discutir temas, redes sociales, redes académicas, redes científicas, tenemos redes de juego, redes de convivencia, de ocio. Todas estas redes tienen una influencia particular en el proceso de aprendizaje y aunque no seamos conscientes, estamos aprendiendo de ellas. Entonces, esto es muy interesante en el colectivismo. Nos habla de esta diversidad de situaciones o de contextos digitales en los que estamos aprendiendo. El papel que juega la memoria en cada una de estas teorías. Bueno, en el conductismo, la memoria se refuerza a través de experiencias repetitivas. Estas experiencias tienen que repetirse y este ciclo repetitivo va a ayudar a que esa memorización de determinados conceptos pues se aprenda, se memorice, se queden grabados. La recompensa y el castigo pues son de los factores de mayor influencia para que esto suceda. Sin embargo, veamos aquí como que el peso está precisamente en la repetición y en dar un estímulo para obtener una respuesta a través de un ciclo repetitivo hasta lograr que se alcance el aprendizaje. En el cognitivismo, el papel que juega la memoria pues es el de codificación, el de almacenamiento, el de recuperación posterior de la información que vamos aprendiendo. La codificación es cuando entran a través de los estímulos pues toda esta información. Posteriormente hay un proceso de almacenamiento en una memoria intermedia o en una memoria de trabajo, lo que se conoce como memoria de trabajo. Este almacenamiento tiene que ser reforzado bajo esta teoría cognitiva o cognitiva, tiene que ser reforzado, tiene que ser influenciado por diferentes factores que permitan que el almacenamiento pase de una memoria de trabajo a una memoria a mediano o largo plazo, idealmente, para que posteriormente pues nosotros podamos recuperar más fácilmente esta información y podamos utilizarla en alguna actividad muy particular, ¿no? En algún proceso, en algún procedimiento, en la realización de alguna tarea. Para el constructivismo, el papel que juega la memoria pues hace alusión al conocimiento previo, que es mezclado siempre con el contexto actual. Por lo tanto, pues tiene en cuenta los conocimientos previos. Recordemos que hablábamos de conocimientos previos en diapositivas anteriores, que son la base y los mencionábamos como la base de la teoría cognitiva. Pero recordemos que es importante destacar aquí que tanto el cognitivismo como el constructivismo pues no tienen, eso es lo que les decía en las primeras diapositivas, no tienen un punto diferenciador específico, ¿no? En el cual termina el conectivismo y empieza el constructivismo. Son dos teorías que surgieron en momentos distintos, sí, pero que en un punto fueron evolucionando más o menos a la par. Entonces, primero vino el cognitivismo y después apareció el constructivismo a reforzar ciertas cosas y a partir de ahí, pues ambos evolucionaron de manera, podría decirse, simultánea. Es por eso que hay algunos elementos que inclusive influyen tanto en el cognitivismo como en el constructivismo, como de los conocimientos previos. Entonces, el conocimiento previo, pues se tiene que considerar para mezclarse con el contexto actual. Recordemos que el contexto es uno de los parámetros de influencia para el aprendizaje en el constructivismo de los más importantes. Estos nos ayudan a reforzar como de una manera más directa el proceso de aprendizaje. Para el conectivismo, el papel que juega la memoria, los patrones adaptativos son algunos de los elementos que forman parte del proceso de memorización. ¿Por qué adaptativos? Bueno, porque de alguna manera
Tú tienes que estar modificando, cambiando, estructurando tus fuentes de información. Esto es representativo del estado actual en el que se encuentra la información en las redes, en Internet, en toda la web. Nos tenemos que adaptar a las formas en las que se va presentando la información. Hace 20 años no teníamos la capacidad de ver videos o videotutoriales de muchas cosas, ¿no? Y nos fuimos adaptando y fuimos adaptando nuestras formas de aprendizaje a eso. En la actualidad, creo que los videos son de las fuentes más ricas de aprendizaje autónomo que podemos tener, o de las que pueden disponer cualquier individuo con acceso a Internet, ¿no? Son elementos que constantemente están cambiando porque estamos hablando de una era digital y sabemos que la era digital el cambio es vertiginosamente acelerado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos inscribimos o nos registramos en una red social, pues nos vamos ajustando a los cambios que va teniendo esta red social, nos vamos adaptando en la medida que evoluciona la interacción en la red social, la interfaz va cambiando de las redes sociales y nos vamos adaptando. Y esos procesos de adaptación son muy importantes porque son procesos de adaptación que ocurren en nuestra memoria y que al momento de ocurrir en nuestra memoria es que nos permiten ir aprendiendo cómo desarrollarnos o cómo seguir desenvolviéndonos pues en esta red social o en esta red digital. ¿Cómo se da la transferencia en estas diferentes teorías del aprendizaje? Bueno, en el conductismo, un estímulo y una respuesta es en esencia. Eso es en esencia lo que aparece en el conductismo. Hay un estímulo, lo que se conoce como una afectación inicial, la cual debe pues tener una respuesta inmediata o una reacción por parte del aprendiz, y es entonces en donde ya podemos decir pues que se dio el proceso de transferencia de la información. Pero siempre hablamos de hay un estímulo y hay una respuesta inmediata por parte del aprendiz. Quiere decir que se dio el aprendizaje si esa respuesta fue la que se pensaba o se planeó. En el cognitivismo, la transferencia pues se da duplicando los constructos de conocimiento, todas estas conexiones que tenemos en nuestra mente, toda esta información, cada que venimos aprendiendo algo nuevo, pues se va desarrollando estos constructos de manera progresiva en la mente. En las diferentes neuronas del cerebro se van creando más conexiones, se van construyendo, se van generando enlaces. Entonces, pues, la transferencia se da al momento de que podemos ir duplicando estas conexiones. En el constructivismo, pues la socialización es básicamente lo que permite la transferencia del conocimiento en el aprendizaje, las experiencias a través de lo que se da en el contexto del estudiante o del sujeto que aprende. Y en el conectivismo, pues la transferencia se da conectándose a todas estas fuentes de información en el mundo digital. Entonces, esa es la forma en la que se da la transferencia en estas diferentes teorías. La aplicación de estrategias en cada una de las teorías. En el conductivismo hablamos de aprendizaje basado en tareas específicamente, lo que nos permite pues explicar de manera más directa el aprendizaje, ¿no? Diseño de actividades basadas muy específicas en donde identifico cuál va a ser el estímulo y cuál quiero que sea la respuesta que me dé el alumno para yo determinar que hubo aprendizaje. En el cognitivismo, pues elementos de razonamiento, objetivos claros, tener muy claros los objetivos, la resolución de problemas, tener siempre presente, partir de los aprendizajes previos de los estudiantes. Todos los sujetos tenemos aprendizajes previos en los que se pueden ir enganchando estos nuevos aprendizajes que queremos que desarrolle el sujeto. En el constructivismo, pues es un proceso social vago realmente, porque pueden presentarse diferentes situaciones particulares que no sean muy claras. Es algo como más borroso, no es muy específicamente definido. Aquí hay ciertas estrategias como el aprendizaje por proyectos, que si bien sí tiene unas reglas definidas, tiene mucha flexibilidad para que los estudiantes puedan adaptarlo a lo que prefieren de acuerdo a su situación, a la situación del contexto o de la realidad en la que se desenvuelve. En el conectivismo, pues los cambios rápidos en el núcleo de la información son las principales. Toda la información cambia de una manera permanente y muy rápida, lo que hablábamos de la aceleración pues tan grande en la que se dan estos cambios.
las fuentes de conocimiento diverso, encontramos pues diferentes categorías de información en Internet, en el contexto de las redes sociales. Las teorías del aprendizaje respecto a sus beneficios. Vamos a hablar ahora de los beneficios específicos de cada una. En el conductismo, pues estas instrucciones son de alguna manera programadas, permiten controlar el aprendizaje del estudiante y al ser programadas hablamos de que están organizadas claramente, planeadas cuidadosamente para que se busque que ocurra esa respuesta específica que queremos y que vamos a identificar como que se dio el aprendizaje. Este es un beneficio. Sin embargo, implica que el proceso de planeación y de organización pues tiene que ser en este sentido, tiene que ser específico, tiene que ser muy claro y tiene que ser muy concreto. En el cognitivismo, pues uno de los beneficios es que permite el diseño de lecciones potenciadas desde los medios. Vamos a diseñar componentes estructurados, organizados y potenciados a través de los medios que son los que van a generar pues ese impacto en el estudiante, ¿no? Y simultáneamente pues estamos afectando diferentes canales sensoriales utilizando la multimedia para ello. En ese sentido, todos los elementos multimedia nos sirven para diseñar situaciones de aprendizaje enfocadas en el cognitivismo y pues son de los más grandes beneficios que abarcamos muchos canales sensoriales para llegar a los alumnos. En el constructivismo, uno de los beneficios es que nos permiten resolver diversas situaciones problemáticas partiendo de esta manera, o sea, hay que partir de esas situaciones problemáticas diversas y así enganchar pues el aprendizaje con ese contexto en el que pues se desenvuelve el aprendiz, ¿no? Desde experiencias reales, desde experiencias auténticas, y esos son los elementos que son los más importantes y los clave en el diseño de propuestas para el constructivismo. La realidad del estudiante, la subjetividad del estudiante. Para el conectivismo, pues la intersección entre el conocimiento prioritario, la experiencia, la percepción, la realidad, la comprensión, la flexibilidad de buscar esta información de diversas fuentes, son elementos pues, que benefician el desarrollo de este tipo de teoría, pues porque precisamente es toda esta configuración, estructuración, pues nos ofrecen pues muchas alternativas en este mundo digital. Y ahora vamos a ver los problemas que hace cada una de estas teorías. El conductismo, pues, si bien al ser organizado puntualmente, como veíamos en beneficios, pues puede proporcionarnos un resultado de aprendizaje según como se entiende desde el conductismo, muy puntual, pues uno de los problemas es que no promueve niveles de pensamiento. Recordemos que el conductismo no habla de los niveles de asociaciones mentales, no entra a tratar estos temas de qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces, por lo tanto, pues no promueve estos niveles de pensamiento tan especializados. Estamos hablando que es una teoría que está enfocada únicamente a elementos muy básicos de memorización, de aprendizaje básicos que no puedan ser demasiado elaborados o demasiado especializados. Esto ya queda más para la teoría cognitiva, para el constructivismo. Sin embargo, el conductismo se queda en memorizar, en no entrar en detallar aspectos de las asociaciones mentales, de las estructuras mentales. Entonces, ese es uno de sus grandes problemas. Se queda muy corto para lo que en la actualidad sabemos de cómo se genera el aprendizaje o cómo podemos fomentar estas situaciones de aprendizaje. El cognitivismo, por su parte, pues no aplica el desarrollo de aptitudes y habilidades. Básicamente el cognitivismo se enfoca en conceptos, en el aprendizaje de elementos de información, que no por esto quiere decir que sean malos los conceptos son muy importantes, solo que en esta teoría pues se queda solamente hasta ahí, es decir, no fomenta el desarrollo de habilidades prácticas, el desarrollo de competencias sobre algo particular, se queda solamente como en la teoría. Y no quiere decir que no podamos llevarlo a la práctica, sino que estamos hablando de que la teoría como tal se centra solamente en los
conceptos, en lo que pasa en el interior del ambiente al momento de modificar estas estructuras. Y el constructivismo, pues el gran problema del constructivismo es que puede someter a los estudiantes a importantes cargas cognitivas. Entonces, pues recordemos, mejor dicho, que esta teoría se apoya en toda la parte del cognitivismo, precisamente pues para desarrollar esos procesos de conocimiento que son muy importantes, y pues esto puede interferir en el desarrollo de las habilidades del mismo pensamiento, ¿no? Debido a la gran cantidad de información que puede llegar a mezclarse en un momento determinado en la mente de un estudiante, esto pues puede llegar a ser un gran problema si no se llega a controlar de manera adecuada, si no se llega a estructurar de manera correcta. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con estos elementos cognitivos, es no apabullar a los estudiantes con tanto que tengan que manejar y porque puede llegar a representar uno de los grandes problemas del constructivismo. Y pues en el conectivismo, el más grande problema es que no podemos generalizar el uso masivo de la tecnología, precisamente pues porque no podemos asegurar que todos los estudiantes, que todos los sujetos tengan acceso a los medios necesarios y suficientes pues para poder acceder a la tecnología. Y bueno, si no pueden acceder a la tecnología, pues es básicamente la tecnología en la que se basa pues esta teoría, ¿no? La teoría se basa en la tecnología como base. Entonces, el acceso es necesario y es muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos en el aula y aquí me gustaría pues que ustedes pensaran desde sus propias realidades, de sus realidades como docentes, de sus realidades como estudiantes, de sus realidades como padres de familia. ¿Qué ejemplos podemos nosotros ubicar después de esta charla en cada una de estas teorías del conductismo? ¿En qué situaciones de aprendizaje hemos estado involucradas, ya sea como docentes, como alumnos, como personas que aprenden, como observadores simplemente? ¿En qué situaciones hemos identificado el conductismo? ¿Qué situaciones nos llegan a la mente sobre conductismo? Estas situaciones en las que hay premios, en las que estamos hablando de comportamientos, en las que hablamos de castigos, en las que hablamos de disciplina. Y estas situaciones de aprendizaje se dan dentro del aula y se dan fuera del aula. Recordemos lo que decíamos en un inicio, la participación de los procesos, de los sujetos en los procesos de aprendizaje es en todos los contextos. Entonces, podemos traer a nuestra mente todos estos recuerdos, ¿no? De situaciones que hemos vivido. En el cognitivismo, por ejemplo, pues hablamos de procedimientos, de explicaciones. ¿Qué situaciones nos vienen a la mente en este sentido, ¿no? Cuando nos explican cómo funciona algo para nosotros poder aprender a hacer esto, ¿no? Nos explican a detalle el funcionamiento de un coche, de un instrumento específico, ¿no? En el constructivismo, pues el aprendizaje basado en proyectos, ¿de qué proyectos nos vienen a la mente que nos sirvieron para aprender algo? Ya sea en la escuela, en la primaria, en la secundaria, hicimos en algún momento proyectos, creo que es una de las situaciones que todos hemos vivido. Y pues en el cognitivismo, pues el diseño de experiencias a través de Internet, todos hemos estado en alguna red social, todos hemos ingresado a alguna conferencia como la que estamos ahorita, pues todos participando. Este es un proceso de aprendizaje que está muy centrado en la teoría, por ejemplo, o que podríamos ubicar y podríamos explicar desde el conectivismo. Entonces, un ejemplo que yo les puedo poner como muy básico, que puede explicar como las diferentes formas en las que va brincando de una teoría a otra, y en la que podemos reconocer que el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo e inclusive el conectivismo, precisamente por el momento histórico en el que vivimos, pues están presentes en los procesos de aprendizaje. Es, por ejemplo, esto de las tablas de multiplicar, ¿no? Todos en algún momento ya hemos pasado por los procesos de enseñanza y aprendizaje de las tablas de multiplicar, ¿no? En el conductismo podríamos hablar que solamente se centraban en decirnos la multiplicación, 3 por 4, 8 por 5,
era el estímulo y la respuesta tenía que ser inmediata, ¿no? Lo único que quería era la respuesta, era que dijéramos el resultado correcto. No importaba si entendíamos realmente, si en nuestro cerebro se estaban haciendo las conexiones necesarias para entender, lo que importaba era dar la respuesta. Entonces, ha habido formas en las que hemos visto que siguen tratando de enseñarse las tablas de esta manera. Sin embargo, hay otras formas, como en el cognitivismo, en el que podríamos pensar que se le explica a este sujeto que aprende qué es una tabla de multiplicar, ¿no? Y a veces cuando les enseñamos a los niños y les damos el tip, les decimos, una tabla de multiplicar es una suma constante del número que te están diciendo. Es una suma, se les llama una suma iterativa. Entonces, cuando el estudiante, el alumno, el sujeto logra entender esto, es más probable que aprenda las tablas de multiplicar de una manera más sencilla, porque estamos centrándonos en el proceso de comprensión, en que cambie esas estructuras que hay en su mente. Ok, ya sé sumar, estoy partiendo de conocimientos previos. Veamos ahí que este término que hablábamos en diapositivas anteriores, y a partir de esos conocimientos previos, porque para aprender a multiplicar, indudablemente primero tuvieron que aprender a sumar, entonces podemos hablar de pues, multiplicaciones y podemos hablar de que puede hacer esta asociación con lo que ya sabe. En el constructivismo, pues sería cuando pasamos a enseñar a los alumnos o a estos sujetos que van a aprender las tablas de multiplicar a través de situaciones de su vida real, ¿no? A hacerlos encargados de la compra de los regalos del Día del Estudiante, ¿no? A que organicen el pedido de los platillos de todos los salones de la escuela. Es decir, esto es lo que tengan que aplicar específicamente las multiplicaciones en su vida cotidiana, en su contexto real. Y bueno, en el conectivismo, pues el diseño de experiencias de aprendizaje a través de Internet. Hay muchos juegos en Internet que pueden aportar esto y que inclusive ellos conocen a través de que un compañero, un maestro les comparta. Entonces estamos hablando que el alumno puede tener esta opción de elegir por sí mismo utilizar esto, ¿no? Y así puede haber muchos ejemplos. Aquí el punto es ir identificando los elementos y las características de cada una de las corrientes y de las teorías del aprendizaje para ir cambiando la forma en la que estamos diseñando las estrategias de enseñanza y cambiar la forma en la que estamos aceptando las estrategias de aprendizaje y que estamos poniendo en práctica para aprender nosotros mismos. Y bueno, el conjunto de todas estas teorías que hemos manejado, el conjunto de como ahorita lo veíamos con el ejemplo de las multiplicaciones, de las teorías, de los conceptos que aparecen en el conductismo, en el cognitivismo, en el constructivismo y en el conectivismo, pues lo que hace es que al mezclarse se den o se originen teorías emergentes del aprendizaje, que es lo que está pasando actualmente. Hablar de las teorías emergentes del aprendizaje, hablar del conectivismo inclusive, no quiere decir que vamos a dejar al lado los aspectos o los fundamentos de las teorías tradicionales. No porque sean teorías tradicionales quiere decir que hay que olvidarlas, sino que hay que usarlas como base para evolucionarlas y para innovar en procesos que integren nuevas realidades. Y estas nuevas realidades en la actualidad, pues, son precisamente las que nos ofrecen las tecnologías, las que nos ofrece el mundo digital. Y bueno, pues esa sería toda mi intervención hasta ahora. No sé si vaya a haber algunas preguntas, si quieran algún comentario por parte de los que están participando en la sesión. Bueno, mientras alguien gusta preguntar, si tienen alguna duda, a mí me gustaría, Dulce tiene la mano levantada, no sé si tengan la posibilidad, Dulce, de abrir tu micrófono, si gustes plantear tu pregunta.
Francisco, también veo que tiene la manita levantada. No sé si gustan, si levantaron la manita porque deseen plantear alguna pregunta o hacer algún comentario. Si es así, pueden abrir su micrófono si tienen la opción activa, o pueden escribir en el chat, que sí aparece activo. Bueno, mientras quisiera aprovechar, en esta sesión no quise hablar de nombres específicos de los teóricos que han desarrollado estas teorías. Quise enfocarme más, por eso en el objetivo les puntualizaba esto, no quise enfocarme a lo que es cómo estas características de estas teorías del aprendizaje que siguen apareciendo, que seguimos utilizando las bases del conductismo para en ciertos momentos, por ejemplo, en la educación básica, en niños de preescolar, es totalmente necesario y justificable utilizar algunas estrategias basadas en el conductismo. Seguimos utilizando estrategias, principios y términos propios del cognitivismo, propios del constructivismo, y lo que nos está exigiendo la actualidad es que cada vez más incluyamos conceptos, estrategias y aspectos que se han desarrollado desde la teoría del conectivismo, porque pues es la era digital. Muchas gracias, maestro Fidel, muchas gracias. Manual de estrategias de aprendizaje. Sí, claro, creo que dentro de nuestro acervo, esto que está compartiendo el maestro Fidel en el chat es un claro ejemplo del conectivismo. Este entorno de personal de aprendizaje, en el entorno personal de aprendizaje del maestro Fidel está este manual que nos está compartiendo, y lo está compartiendo para que sea parte de nuestro entorno. Entonces, nosotros ahí vamos a tener a disposición este material de consulta, y esta es precisamente un claro ejemplo de cómo funciona el aprendizaje en la teoría del conectivismo, a través de este intercambio, a través de una red social, a través de un mundo tecnológico, de esta información, lo cual es muchísimo más sencillo que en momentos anteriores de la historia, ¿no? También nos comparte otro libro, 6 sombreros para pensar. Hay mucha información en internet, hay muchos, como les decía, espacios de aprendizaje de esto, ¿no? Muchas gracias a todos por su escucha atenta. Sí, tengo entendido que sí van a estar, sí está siendo grabada la sesión. Posteriormente les comparten la liga para ingresar a las grabaciones. Muchas gracias a ustedes. Sí, aquí están respondiendo. De hecho, van a un canal de YouTube. ¿Puede repetir el nuevo tema? Es que me conecté. Perdón, el tema de la sesión, déjenme aquí poner la diapositiva, es teorías del aprendizaje en el contexto educativo. Aquí voy a dejar la primera diapositiva. Ese fue el tema. ¿Qué recomendaciones nos brinda para emplear de forma adecuada estas teorías, tomando en cuenta nuestro modelo educativo? Voy a cortar un poco la pregunta de tomando en cuenta nuestro modelo educativo. Yo lo que siempre recomiendo para emplear de forma adecuada las teorías es con lo que empecé. Primero, reflexionar qué es lo que quiero lograr. Si lo que quiero lograr es que el alumno deje de realizar de que deje una conducta que no le está beneficiando para que aprenda, pues sin duda tengo que diseñar alguna estrategia basada en el conductismo. Si lo que quiero es que el estudiante aprenda a través de su contexto, pues tengo que aplicar el modelo constructivista, evidentemente. Y ahora, con la parte de tomando en cuenta nuestro modelo educativo, sin duda nuestro modelo educativo está inmerso, está colocado en la teoría conectivista, porque somos una comunidad de aprendizaje
que se centra en el mundo digital. La Universidad Virtual CNSI es 100% virtual como tal. Las redes de aprendizaje que presenta y que fomenta son todas a través de la tecnología, y eso habla de que se pueden crear precisamente más redes entre los participantes de esta comunidad educativa. Estas salas de trabajo son un claro ejemplo de esta teoría conectivista, y el hecho de cómo se diseñan las estrategias, cómo se diseñan estas salas de trabajo, pues nos habla de que están fundamentadas en teoría del constructivismo, en teoría del cognitivismo, en las teorías tradicionales, lo que les decía. Entonces, la mejor forma siempre es reflexionar qué queremos lograr, cuál es nuestra realidad, y a partir de ahí, pues diseñar estas estrategias. Y bueno, pues esto ya sería todo de mi parte. Bueno, no, aquí me salté una pregunta. ¿Qué desventajas y ventajas tiene la educación en línea, sobre todo para los niños que comienzan el aprendizaje? Muchas. Para empezar, lo que decíamos, uno de los grandes problemas, no podemos asegurar que todos tengan acceso a esta tecnología que es necesaria. Y segundo, creo que el analfabetismo tecnológico es uno de los grandes problemas de esta nueva realidad. El usar la tecnología no quiere decir que estemos haciendo uso de lo que nos habla la teoría del conectivismo. Para hacer uso de esto tendremos que tener una formación para ser alfabetas, para dejar de ser analfabetas digitales, utilizar la tecnología para realmente procesos de aprendizaje. Ese creo que es una de las desventajas. Pero la ventaja es que una vez aprendiendo pues estas habilidades, el aprendizaje puede ser muchísimo más autónomo, muy flexible y muy particular para cada situación de cada individuo. Y pues bueno, eso sería ahora sí todo. Ya leí todas las preguntas que aquí plantearon en el chat. Ok. Muchas gracias, licenciada Sofía, por su exposición, y la felicitamos por su gran experiencia y conocimiento. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos con la Universidad Virtual CNSI. A los asistentes les recordamos que las conferencias estarán disponibles en próximos días en el canal del Congreso Virtual del Conocimiento a través de YouTube. Les pedimos también contestar la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia y ser acreedor de las constancias. Saludos y excelente noche. Gracias, licenciada Sofía.